Solo quería comprar pan, como todos los domingos. Salí temprano de casa, con mi bolsita de tela y la sonrisa de mi nieta aún resonando en mis oídos. «Abuela, ¿puedes traerme un poco de pan caliente, por favor?». Nunca imaginé que ese simple gesto tan lleno de amor se convertiría en una pesadilla. Estaba a pocos metros de la panadería cuando oí un coche frenar bruscamente detrás de mí. En cuestión de segundos, 2 uniformados gritaron mi nombre, o creyeron que era mi nombre. Me ordenaron parar, que levantara las manos, como si fuera un delincuente. Sentí que se me aceleraba el corazón, me temblaban las piernas. Uno de ellos ya me sujetaba la bolsa, el otro me tiraba del brazo con fuerza. El pan cayó al suelo antes de que pudiera comprarlo. La gente me miraba fijamente, levantaron la cámara de un móvil. Y lo único que pude decir fue, por favor. Solo iba a comprar pan para mi nieta. Pero lo que pasó después fue aún peor. Si esta historia te conmovió desde el principio, suscríbete al canal y deja un me gusta, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Me llamo Carmela Jiménez. Tengo 68 años, soy viuda desde los 52 y vivo en el mismo barrio de Guadalajara desde antes de que naciera mi hija. La vida nunca ha sido fácil para mí, pero siempre he sido de las que sonríen incluso cuando me pesa el corazón. Crié a mis 3 hijos sola, vendiendo dulces caseros afuera de la escuela y lavando ropa para los vecinos que podían permitírselo. Nunca le pedí nada a nadie y nunca me he avergonzado de ser sencilla. Al contrario, siempre he creído que la dignidad es el mayor lujo que una mujer puede tener. La casa donde vivo es pequeña, con un patio trasero lleno de plantas que cuido con cariño, incluso con mis manos algo débiles. Mi hija menor, Marcela, creció allí y ahora, desde hace 3 años, mi nieta, Camila, corretea por este piso. Camila es la razón por la que suspiro cada mañana, inteligente, dulce, con esos grandes ojos marrones que parecen preguntarme constantemente si el mundo es realmente bueno. Y es por ella que sigo caminando, incluso con el dolor de rodillas, incluso con el cansancio, incluso con el corazón apesadumbrado. Desde que mi hija empezó a trabajar de recepcionista en un hospital, he sido yo quien cuida de Camila durante el día. Le preparo café, le preparo la ropa para la escuela, la peino y le cuento historias a la hora del almuerzo. Y los domingos, religiosamente, me levanto temprano, me preparo un café recién hecho y voy a la panadería del barrio a comprar pan fresco. Es nuestra pequeña tradición. A Camila le encanta cuando regreso con el pan aún humeante. Corre, me abraza, toma un pedazo y me dice que el pan de la abuela está más rico que ningún otro en el mundo. Y yo siempre le digo lo mismo, es porque está hecho con amor, mija. Ese domingo en particular, me desperté con el corazón en paz. Brillaba el sol, el viento era suave y Camila seguía dormida en el sofá, con la camiseta de su padre pegada a la almohada. Me puse las chanclas, me recogí el pelo y salí como siempre, con mi bolsita de tela y esa maravillosa sensación de ser útil, de estar viva, de formar parte de la historia de esa niña. Simplemente no sabía que ese sería el día en que dejaría de ser la abuela Carmela y comenzaría a ser vista como una amenaza. Pero todo comenzó con el paseo hasta la panadería, que ese día me pareció más largo que nunca. Esa mañana de domingo empezó como tantas otras. Me desperté con los primeros rayos de sol que se filtraban por las rendijas de la ventana y antes incluso de levantarme, pasé unos minutos simplemente escuchando la respiración tranquila de Camila en la otra habitación. La rutina en esa casa sencilla siempre había sido lo que daba sentido a mis días. Preparé el café con cuidado, colándolo con el paño que usaba mi madre en los viejos tiempos, y mientras el agua goteaba lentamente sobre los pozos, mi mente estaba en la corta lista de cosas que necesitaba comprar. Una hogaza de pan francés recién hecho, 2 panecillos dulces que a Camila le encantaban y, si me sobraba algo de dinero, tal vez un zumo de naranja pequeño para animarla.
Me puse mi falda de algodón, la de flores que uso los domingos. Me calcé las chanclas con la suela gastada y agarré mi bolso de tela que llevo para no gastar dinero en plástico. Antes de irme, miré a Camila, todavía envuelta en la manta, y le dejé una notita junto a ella. Fui a comprar pan. Vuelvo enseguida. Te quiero. Abuela. Así nos comunicábamos cuando se despertaba antes que yo o cuando necesitaba irme sin despertarla. Sabía que abriría los ojos, la leería y volvería a dormirse con una sonrisa. Caminé por mi calle de siempre, saludando al señor Álvaro que vendía periódicos en la esquina y saludando a la señora Teresa que regaba sus plantas. El barrio estaba más tranquilo de lo habitual, quizá por el calor que ya se sentía, pero nada parecía inusual. La vida, hasta ese momento, aún respiraba calma. Siempre caminaba por la misma ruta, por seguridad y porque conocía cada piedra que pisaba. La panadería El Buen Trigo estaba a 3 cuadras y solía cruzar por la calle del Bosque, una calle tranquila con árboles altos y sombra que aliviaba el calor de la mañana. Fue al girar por esta calle que sentí algo diferente. Había una actividad inusual a unos 50 metros. Un coche aparcado en la acera, 2 motos de la policía con las luces aún encendidas y algunas personas reunidas frente a la farmacia del barrio. Una mujer lloraba contra la pared y un joven cercano intentaba calmarla. No me detuve. Simplemente observé desde lejos y seguí su ejemplo. Pensé que era un robo, tal vez un hurto, y aunque no sabía exactamente qué había pasado, sentí una punzada en el pecho, como si algo me advirtiera pero no pudiera detenerme. Justo antes de llegar a la siguiente esquina, oí a alguien decir, tan fuerte que me llegó al oído, era una mujer, morena, con falda larga, con un bolso, se alejó a toda prisa. Eso me hizo girar la cabeza instintivamente. Por un segundo dudé de mí misma. Seguí caminando un poco más despacio y sin darme cuenta me dirigí directamente a mi propio infierno. No sabía que esta descripción dada a toda prisa por alguien en medio del caos me caería como una sentencia. En cuanto crucé el paso de peatones, 2 policías en un coche blanco intercambiaron miradas, me señalaron discretamente y giraron la llave de contacto. El coche dio una sacudida y empezó a acercarse. Yo, distraída, ni siquiera me di cuenta a tiempo. Estaba concentrada en elegir el pan, imaginando ya la cara de Camila al ver que le había traído su dulce favorito. Pero el mundo, en ese instante, decidió ponerme en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y con la misma apariencia del prejuicio que mata en silencio. La patrulla se detuvo de repente y el portazo contra el viento me hizo estremecer. Antes de que pudiera reaccionar, 2 agentes estaban frente a mí. Uno de ellos gritó con autoridad, «¡Alto, señora! ¡Manos arriba! ¡No se mueva!». Me quedé paralizado. Me agarré el pecho e intenté preguntar qué pasaba, pero me temblaba la voz. El otro agente se adelantó sin dudarlo, me agarró del brazo izquierdo y me arrancó la bolsa de la mano. La tela cayó al suelo, con la correa aún apretada entre mis dedos. El corazón me latía tan fuerte que sentía un zumbido en los oídos. No entendía nada. Nada tenía sentido. Miré a mi alrededor y entonces me di cuenta. La calle ya estaba llena de miradas. Rostros desconocidos llenaban las ventanas y las aceras. Gente con sus teléfonos, grabando. Gente murmurando. Gente que no me conocía y que en menos de 2 minutos ya se formaba una opinión sobre mí. Y en ese momento, sin ninguna explicación, dejé de ser la abuela que todos conocían y me convertí en la sospechosa. Y si crees que ahí quedó todo, es porque no has visto lo que pasó en los minutos siguientes, cuando el mundo decidió avergonzarme delante de todos. Siempre he oído que cuando te acusan injustamente de algo, el corazón lo siente antes de que la mente lo comprenda. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando vi a ese policía acercarse con los ojos entornados,
como si ya me hubieran condenado antes de abrir la boca, se me heló el pecho. No quería escuchar, no quería saber quién era, de dónde venía ni por qué estaba allí. Solo me veía como una sospechosa, una mujer morena con falda larga, que llevaba una bolsa de tela, tal como alguien me había descrito, y para él eso fue suficiente. Me jaló del brazo con una fuerza que me hizo crujir el hombro. Intenté explicarme, intenté decir que fue un error, que mi nieta me esperaba en casa, que no había hecho nada, pero apenas me salía la voz. Y aunque lo hubiera hecho, no sé si me habrían escuchado. La verdad es que, en ese momento, nada de lo que dije habría tenido valor. El policía me presionó con fuerza contra la pared de una tienda aún cerrada. Sentí el cemento frío en la espalda y el calor de sus manos apretándome las muñecas con fuerza. Registró mi bolso como si esperara encontrar una pistola o un frasco de veneno. Dentro, solo tenía una cartera sencilla, una botella vacía que siempre llevaba para ahorrar en recargas de jugo y unas monedas sueltas que había reservado para el pan. Al no encontrar nada, me miró como si la falta de pruebas fuera solo una señal de que era más listo de lo que parecía. El otro agente, más joven, estaba cerca, con la mano cerca del arma y la mirada, alerta, como si yo fuera capaz de cualquier cosa, como si en algún momento de esa mañana fuera a sacar algo mortal de mi bolso de tela y atacarlos. Y mientras tanto, el mundo a mi alrededor parecía haberse detenido. Un grupo de adolescentes me apuntaba con sus teléfonos, grabando cada segundo. Alguien susurró: «Es ella. Dicen que robó la farmacia y se fue como si nada». Al otro lado de la calle, una mujer me gritó que le explicara, pero la ignoró. Un hombre intentó argumentar que me conocía desde hacía más de 20 años, pero el policía le dijo que no se metiera. Y yo solo podía pensar en Camila, su carita esperándome en el sofá, la notita que le había dejado junto a la almohada, las palabras «te quiero», escritas con la pureza de quien solo quiere llevar pan a su ser querido. Me empujaron hacia la patrulla como si una corriente invisible me arrastrara. A cada paso, sentía que el suelo se deslizaba. Me temblaban tanto las piernas que, de no ser por el fuerte brazo que me sujetaba, me habría desplomado sobre el asfalto. La gente me miraba como si fuera una amenaza, y me pregunté si esa sería la imagen que proyectaría en los vídeos que seguramente ya circulaban por internet. La anciana delincuente, la mujer peligrosa que se atrevió a robar y pensó que se saldría con la suya. Nadie me preguntó mi nombre, nadie me ofreció una palabra. Solo era un cuerpo con suficientes rasgos similares como para justificar la urgencia de una acusación. Dentro del coche, el aire era pesado. El asiento trasero estaba manchado de tierra, olía fuerte, y no entendía el sonido apagado de los códigos de la radio. Lo intenté de nuevo. Les dije que mi hija podía confirmarlo todo, que me conocían en todo el barrio, que todo era un error. Uno de ellos apartó la mirada como si mi voz fuera un zumbido molesto. El otro simplemente respondió: «Ya me lo dirás luego. Ahora cállate». Cerré los ojos, respiré hondo y sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No era un malentendido cualquiera. Era una acusación cargada de humillación, y por mucho que insistiera en mi inocencia, nadie parecía dispuesto a escucharme. Mientras la patrulla avanzaba a toda velocidad por las calles de Guadalajara, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo miedo, no era solo ira, era un dolor que no podía identificar. Era como si me hubieran arrebatado la identidad, como si en cuestión de minutos hubiera dejado de ser quien era y me hubiera convertido en un retrato distorsionado en la mente de todos. Y todo esto por llevar una bolsa de tela, por tener un rostro y un cuerpo que encajaban con el prejuicio. Me pregunté cuántas otras mujeres, cuántas otras abuelas habían sido tratadas así, como si su existencia ni siquiera mereciera el beneficio de la duda. Pero lo que me esperaba en la comisaría todavía podría hacerme daño de un modo que ni siquiera el enfoque brutal era capaz de hacer.
En cuanto el coche patrulla se detuvo frente a la comisaría, me di cuenta de que mi cuerpo no reaccionaba igual. No era solo miedo lo que me atenazaba los músculos, sino una especie de entumecimiento, como si parte de mi alma se hubiera quedado en el asfalto de aquella calle donde me esposaron ante unos ojos que antes me habían saludado con respeto. Mis manos, incluso libres, aún soportaban el peso invisible de la violencia, y mi corazón latía tan erráticamente que ni siquiera podía respirar bien. Al bajar del coche, sentí las miradas de otros policías, transeúntes y empleados locales. Nadie me preguntó quién era. Nadie cuestionó si había pruebas. El mero hecho de estar allí, bajando de un coche patrulla, bastó para que todos me miraran como si mi culpabilidad ya fuera un hecho indiscutible. Al cruzar el patio de la comisaría, vi a un grupo de adolescentes del barrio apoyados en la pared. Uno de ellos sostenía su celular apuntándome. Otro comentó en voz alta: «Es ella, la ladrona de la farmacia». No sé si me reconocieron, si me habían visto vendiendo dulces en la plaza o llevando a mi nieta al colegio, pero no importaba. Lo cierto es que en ese momento ya no era doña Carmela. Era la sospechosa, la criminal, la desgracia. Cada paso que daba parecía resonar con más fuerza que los gritos que había intentado reprimir minutos antes. Me ardían los ojos, pero me negaba a llorar allí. No quería entregar mi dolor a ese público silencioso y crítico. Me llevaron a una habitación estrecha con paredes manchadas y olor a humedad. Me dijeron que me sentara, pero la silla era de plástico duro e inestable. Me senté con dificultad, con las manos apoyadas en el regazo y la mirada baja. Un policía entró con un papel en la mano y empezó a interrogarme fríamente. Me preguntó mi nombre completo, dirección y fecha de nacimiento. Respondí en voz baja, conteniendo las lágrimas con cada sílaba. Cuando intenté explicarle que todo había sido un error, que solo había salido a comprar pan para mi nieta, me interrumpió con desdén, diciendo que todos los culpables decían lo que mismo. Lo escuché como si fuera una sentencia. No importaba lo que dijera, mi cara, mi edad, mi pudor. Nada de eso importaba en ese lugar. Yo era solo otro formulario que rellenar. Pasaron las horas y nadie me dio información. Nadie me permitió llamar. Pregunté por mi hija, pedí que alguien la llamara, rogué que verificaran mi nombre, que vinieran a mi casa. Uno de los oficiales me miró con impaciencia y respondió: «Solo hablarás cuando te llamen». Sentí un nudo en la garganta. Yo, quien siempre había sido escuchada con cariño por mi nieta, quien enseñaba con paciencia, quien consolaba a sus hijos con palabras tiernas, ahora era tratada como si mi voz ya no tuviera valor, como si mis años de vida, mi historia, mi humanidad se hubieran borrado en una mañana. Mientras esperaba, oí risas en el pasillo. 2 policías comentaban el video que ya circulaba en el grupo de WhatsApp del barrio. Uno de ellos dijo, riendo: «Esa vieja era un rollo, ¿eh?». Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en cuánta gente me había visto siendo empujada, registrada, gritando pidiendo ayuda, sosteniendo una bolsa de tela como si fuera un arma. Y me pregunté cuántas de esas personas creerían después que todo fue un error. Porque la vergüenza, una vez expuesta, rara vez se recupera con la misma intensidad. En algún momento de la tarde, un oficial diferente entró en la habitación. Parecía más tranquilo, más joven. Se sentó frente a mí, hojeó unos papeles y me preguntó si tenía algún familiar con quien contactar. Le dije el nombre de mi hija. Dudó, como si por fin hubiera entendido algo. Salió de la habitación, regresó unos minutos después y dijo, en tono neutral, que me liberarían, sin explicaciones, sin disculpas, sin rectificación pública. Simplemente me liberaron, como si eso fuera suficiente para borrar todo lo que había vivido. Me levanté lentamente, con las piernas débiles y los ojos llorosos. Caminé hacia la puerta de la comisaría con la misma bolsa arrugada en la mano. Estaba
vacía. Ni siquiera podía comprar pan. Y allí, de pie en la acera, vi a mi hija entrar corriendo con Camila en brazos. La niña me miró con los ojos abiertos, sin entender por qué estaba así, por qué tenía la ropa sucia, por qué mi expresión no era la de siempre. Intenté sonreír, pero me falló la boca. Lo único que pude hacer fue abrazarla con todas mis fuerzas, y en ese abrazo pensé que lo peor ya había pasado, pero lo que vendría después abriría una herida aún más profunda: el silencio del sistema y la ausencia total de justicia. Cuando me ordenaron entrar en esa habitación estrecha con paredes descascarilladas y un ventilador que zumbaba con un ruido metálico, ya no sentía las piernas. Solo sentía el peso de ser tratada como nada. El policía frente a mí habló sin mirarme a los ojos, rellenando papeleo como si fuera un trámite más en una fila de otros que pasarían por esa misma silla. Pedí de nuevo que llamara a mi hija, explicándole que trabajaba en un hospital, que mi nieta estaba conmigo en casa, que nunca había tenido problemas con la policía, que podían revisar mis documentos, preguntar a los vecinos, cualquier cosa que confirmara mi historia. Pero él simplemente se encogió de hombros y respondió con dolorosa frialdad: serás interrogado en el momento oportuno. Ahora cállate. El momento oportuno parecía no llegar nunca. La luz blanca de la habitación parecía burlarse de mi edad, de las marcas en mi rostro, de toda la vida que llevaba allí sin que a nadie le importara. El tiempo transcurría lentamente. Tenía hambre, sed, pero nadie me ofrecía ni un vaso de agua. Intenté mantenerme fuerte, pero en mi interior, la angustia se convirtió en desesperación. Me preguntaba si Camila seguía en el sofá, si se había despertado sola, si tenía miedo, si alguien le había avisado a mi hija. Y al mismo tiempo, en medio del miedo, algo dentro de mí me gritaba que no debía estar allí, que todo esto era tan malo, tan violento, tan absurdo, que era imposible que alguien lo viera. Tras horas de espera y silencio, entró un hombre con una carpeta marrón en la mano. Vestía una camisa blanca y tenía un aspecto más tranquilo que los demás, pero mantenía la distancia, como quien ve a los demás como números, no como vidas. Se sentó frente a mí, hojeó unos papeles y preguntó casi aburrido: ¿tienes algún tatuaje en los brazos o el cuello? Lo miré confundida y negué con la cabeza. Entonces me pidió que le mostrara los brazos. Me estiré las mangas con dificultad y al ver mi piel limpia, sin marcas tras las arrugas del tiempo, frunció el ceño como si se diera cuenta de un error que ya no podía ocultar. Silencio. Fue en ese momento que algo cambió. Salió de la habitación sin decir palabra, dejando los papeles sobre la mesa. Volví a estar sola. 20 minutos después, entró una mujer acompañada de otro agente. Llevaba un móvil en la mano y en él una foto del sospechoso del robo. Una mujer de unos 35 años, con el pelo teñido de rubio, tatuajes visibles en el cuello y una cicatriz cerca de la ceja. Miré la imagen y sentí una mezcla de alivio y repulsión. La diferencia entre nosotras era evidente. ¿Cómo me habían confundido con ella? ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? La respuesta estaba en la mirada de la gente que evitaba la mía. Sabían que se habían equivocado, pero ninguna lo dijo en voz alta. Con frialdad, simplemente me informó que podía irme. No hubo disculpas, ni explicaciones, ni reconocimiento por lo que me habían hecho pasar. Simplemente dijeron: eres libre, liberada, como si fuera un gesto de bondad, como si fuera un favor. Salí de la habitación lentamente, sin saber a dónde ir, incapaz de comprender cómo la libertad podía doler tanto. Al salir, recibí mi bolsa de tela, ahora arrugada, sucia y vacía. El pan que debería haber comprado había desaparecido. La mañana se había convertido en tarde, y con ella una parte de mi dignidad había sido despojada, y a nadie allí parecía importarle. En la puerta vi a mi hija Marcela corriendo hacia mí, con el rostro empapado en lágrimas.
Llevaba en brazos a Camila, quien me miraba con ojos abiertos y asustados. La niña extendió los brazos y, al abrazarla, sentí que mi cuerpo se desplomaba. Fue como si, por fin, alguien me volviera a ver, como si ese pequeño abrazo pudiera recomponer lo roto por dentro, pero sabía, en el fondo, que lo que me habían hecho no terminaba ahí. La herida seguía abierta, y el silencio de las autoridades era la sal que impedía que sanara. Marcela siempre ha sido una mujer de pocas palabras, pero cuando siente dolor, su voz cobra una fuerza que parece surgir de lo más profundo de su pecho, perforando todo silencio y cobardía. En el momento en que me abrazó allí frente a la comisaría, todavía sin aliento por correr y con los ojos rojos de llorar, sentí su cuerpo temblar no solo de miedo, sino también de rabia. Esa rabia que surge cuando ves a la persona que amas siendo tratada como basura por las mismas personas a las que se supone debes proteger. Me sujetó por los hombros, me miró como para asegurarse de que aún estaba entera, y luego se giró hacia los policías en la puerta y con la voz quebrada por la indignación gritó: ¿No tienen vergüenza? ¿Esto es lo que le hacen a una anciana? ¿Es esto justicia? Antes de que pudieran decir nada, levantó el dedo en su dirección y continuó hablando, con un tono que denotaba una ira arraigada. Dijo que si hubiera sido una mujer de piel clara, con el pelo teñido, vestida con ropa cara y un bolso de diseñador, nadie la habría esposado delante de todos. Nadie la habría obligado a sentarse en una celda fría sin ofrecerle agua. Nadie habría ignorado sus exigencias de explicación. Repitió, casi como un mantra herido: a mi madre la arrestaron por ser humilde. A mi madre la humillaron por ser pobre. A mi madre la juzgaron por su apariencia. Y yo, allí de pie, escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra que decía mi hija era también una parte de mi dolor, al verme expuesta a un mundo que finge no ver. Marcela habló como si estuviera en un juzgado. Dijo que no lo dejaría pasar, que grabaría videos, que mostraría fotos de mi nieta sola en casa, que contaría a todos los periódicos de la ciudad cómo una abuela era tratada como una delincuente por llevar una bolsa de pan. Uno de los policías, molesto por el escándalo, intentó acercarse pidiendo calma. Ella lo interrumpió con firmeza. Tranquilidad es lo que has tenido aquí, siendo tratada como una delincuente. No voy a estar tranquila ahora. Voy a tener voz. Y en ese momento, incluso con lágrimas corriendo por su rostro, sentí un orgullo tan profundo que se me hinchó el pecho, porque mi hija no solo me defendía, gritaba por todas las mujeres como yo, que están silenciadas por el miedo y el cansancio. Cuando por fin nos fuimos, me llevó directo a casa. De camino, dentro del autobús, todavía nerviosa, todavía llorando, se disculpó por no haber llegado antes, por no haber estado allí cuando todo empezó. Le tomé la mano y le dije que no era su culpa, que nadie esperaba que una simple visita a la panadería se convirtiera en esto. Entonces me miró con una mirada fuerte y firme, la que heredó de su padre, y dijo: pero van a tener que escuchar esta historia. El mundo tendrá que saber lo que te hicieron, porque lo que te hicieron no fue solo a ti, se lo hicieron a Camila, me lo hicieron a mí, nos lo hicieron a todos. Y en esa frase, entre el dolor, la vergüenza y la ira, yacía una verdad imposible de ignorar. Después de ese día, mucho dentro de mí se rompió en silencio. No era un dolor que se grita o se muestra. Era un dolor que llevas dentro, como una piedra en el estómago que se hace más grande cada vez que recuerdas la mirada sospechosa, la tensión en tus muñecas, la frialdad de sus palabras, la falta de escucha. Porque no es solo lo que te hacen en ese momento, sino lo que no hacen después. Es la forma en que te dejan ir, como si te estuvieran haciendo un favor, como si la injusticia tuviera fecha de caducidad y no dejara cicatrices. Y lo que más me dolió no fue el error, sino el silencio. Empecé a pensar en cuántas otras mujeres como yo pasan por esto a diario y simplemente desaparecen en los rincones de las comisarías,
en los titulares mal escritos de los periódicos, en los videos editados que se viralizan en Internet, pero nunca cuentan la historia completa. Mujeres sencillas, de piel oscura, de voz suave, con las manos callosas, que salen de casa con una pequeña misión y regresan marcadas por algo que no eligieron vivir. Porque no es solo el prejuicio descarado lo que duele, sino el juicio silencioso que erosiona la imagen que la gente tiene de ti, incluso cuando regresas a casa sin antecedentes. Son los susurros entre vecinos, las miradas curiosas de los transeúntes que fingen no reconocerte, la pregunta disfrazada de interés, ¿estás bien?, cuando lo que realmente quieren es confirmar que todo lo que han oído es cierto. Me di cuenta de que el sistema no solo me falló, me usó como peón en una prisa enfermiza por encontrar a alguien a quien culpar, porque lo que importa, la mayoría de las veces, no es la verdad, sino el alivio de señalar a alguien. Y si esa persona parece encajar en el perfil que tienen en mente, entonces nada más importa. La justicia en estos momentos deja de ser una búsqueda de pruebas para convertirse en una búsqueda de apariencias. Y la apariencia, hijo mío, es algo que el prejuicio moldea con las manos de la ignorancia. Esta experiencia abrió viejas heridas que ni siquiera sabía que aún estaban abiertas. Recordé mi infancia, los autobuses que me obligaban a sentarme atrás, las veces que me seguían en las tiendas aunque no hubiera comprado nada, las entrevistas de trabajo donde decían que el perfil no encajaba, incluso cuando yo sabía hacer el trabajo mejor que nadie. Lo que me hicieron ese domingo fue solo la punta de un continuo que siempre había existido, pero que ahora cobraba forma y un nombre. Y por eso mi hija decía que no podía callarse, porque cuando no hablamos nos convertimos en estadísticas, y las estadísticas no lloran, no pasan hambre, no tienen una nieta esperando con una nota en la mesa del salón. Después de ese día, empecé a mirar a otras mujeres en la calle de otra manera. Aquellas que llevan bolsas sencillas, las que bajan la mirada, las que cambian de bando al ver un coche patrulla, no por culpa sino por trauma. Empecé a comprender el miedo oculto en mi desempinde, sus gestos, y me di cuenta de que lo que me había ocurrido no era solo una tragedia personal, era un retrato de lo que la gente experimenta en silencio. Así que decidí que mi historia debía ser contada, no para buscar venganza, no para hacerme la víctima, sino para recordar que detrás de cada injusticia hay un nombre, hay una vida, hay una abuela que solo quería llevarle pan a su nieta y acabó esposada en plena calle. En los días siguientes, intenté seguir viviendo como si nada hubiera pasado, pero lo cierto es que todo en mí había cambiado. Me desperté temprano como siempre, puse a hervir agua y preparé café como le gustaba a Camila. Pero el gesto perdió su ligereza. Era como si cada movimiento estuviera ahora revestido de una capa de precaución, como si incluso salir de casa se hubiera convertido en algo que requería valentía. Antes, mi camino a la panadería era sencillo, casi automático. Ahora, mis ojos recorrían la calle con recelo, observando cada coche, cada policía, cada rostro desconocido, como si cualquier paso pudiera devolverme a esa misma pesadilla. La panadería, que siempre me había recibido con una sonrisa, parecía vacilante. El hombre tras el mostrador, que antes me llamaba amablemente Doña Carmela, ahora simplemente negaba con la cabeza, como si ya no supiera quién era. Algunos vecinos evitaban el contacto, otros, curiosos, preguntaban con palabras disfrazadas de empatía qué había sucedido realmente. E incluso, cuando afirmé con firmeza que me habían confundido con otra mujer, que no había cometido ningún delito, que todo había sido un error, pude ver la vacilación en sus ojos, la duda silenciosa que duele más que una acusación explícita, porque la huella del prejuicio no desaparece con la verdad. Se adhiere a la piel como una sombra, una marca que ni siquiera el tiempo puede borrar por completo. Camila, mi nieta, fue quien más lo sintió, de forma inocente y profunda. Durante la primera semana, me siguió por la casa como si temiera que
volviera a desaparecer. Por las noches me agarraba la mano con fuerza mientras dormía y una vez, al despertar, la encontré mirándome en silencio, con los ojos muy abiertos. Le pregunté si todo estaba bien y simplemente me dijo: «Abuela, ya no vas a desaparecer, ¿verdad?». Eso me hirió como un cuchillo. La abracé contra mi pecho y le dije que no, que estaba allí para protegerla. Pero en el fondo, sabía que era yo quien necesitaba protección. Una mañana, tras unos días intentando retomar la rutina, Camila apareció en la sala con un dibujo. Era un papel arrugado con lápices de colores. En el centro había dibujado un corazón enorme y dentro una muñequita con vestido, el pelo recogido y un bolso en la mano. Junto a él, con letras grandes y torcidas, escribió: «Mi abuela no es una bandida. Mi abuela es mi heroína». Al leerlo no pude contenerlo. Lloré en silencio, abrazándola, como si no hubiera llorado en la comisaría, ni en la patrulla, ni cuando me soltaron. Fue como si esa simple frase rompiera el último silencio que aún me quedaba, porque ahí estaba todo lo que necesitaba recordar. Aunque el mundo me tratara como a una criminal, para ella yo era refugio, un ejemplo, un amor. Desde entonces, decidí que no me escondería, que no bajaría la vista en la calle, ni cambiaría mi rumbo por miedo a los rumores. Volví a caminar con la frente en alto, aunque aún cargaba sobre mis hombros el peso de la vergüenza, porque si hay algo que nadie puede arrebatarle a una mujer como yo, es la verdad que llevo en la mirada. Y aunque el sistema nunca se disculpó, aunque la justicia nunca reconoció su error, mi historia sigue viva. Y ahora sigue viva, contada palabra por palabra, para que nadie la olvide. Si has llegado hasta aquí, respirando hondo y con el pecho encogido, como yo al contar todo esto, debes saber que esta historia no es un caso aislado. Hay otras voces, otras mujeres, otras abuelas que han sufrido humillaciones tan crueles como la mía y que aún esperan justicia, o al menos que alguien las escuche. Y por eso te invito a acompañarnos, porque cuando se cuenta una historia como esta, no es solo para conmover, sino para recordarle al mundo que tras las arrugas y el silencio se esconde una mujer completa, con un pasado, una dignidad y una voz que nadie silenciará. ¿Cuántas veces te has cruzado con alguien en la calle sin siquiera imaginar lo que lleva en su corazón? ¿Cuántas historias como la mía se pierden a diario, absorbidas por la negligencia, los prejuicios y los juicios precipitados? Lo cierto es que vivimos en un mundo que escucha muy poco y grita demasiado. Pero cuando te detienes a escuchar una historia como esta, no solo estás escuchando un relato, estás reconociendo una vida. Estás haciendo espacio para que los recuerdos no se conviertan en meros números o estadísticas. Estás permitiendo que una injusticia no se repita. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta, si recordaste una injusticia que sufrió alguien de tu familia, si alguna vez sentiste el peso de ser acusado injustamente, entonces sabes lo valioso que es ser escuchado. Por eso este canal no es solo un espacio para historias conmovedoras. Es un refugio. Es un lugar donde se recuerdan vidas reales, donde se nombra el dolor, donde se rompe el silencio con la verdad. Con cada nuevo video, con cada nueva historia, sacamos a la luz voces que el mundo ha intentado borrar. Y por eso los invito a quedarse, a acompañarnos. Porque en el próximo episodio conocerán la historia de Doña Leticia, una mujer fuerte e íntegra cuya libertad fue arrebatada por un error burocrático. Encarcelada injustamente por una deuda que había sido saldada hacía más de 5 años, Doña Leticia vio cómo su vida se desmoronaba en una celda fría, mientras su familia creía que había escapado. Durante 2 años la olvidaron. 2 largos años tras las rejas, llamándola mentirosa, criminal y holgazana, todo por un documento que nunca se actualizó, hasta que un sobre enviado por error a un bufete de abogados reveló una firma falsificada, una fecha adulterada
y un nombre que nunca debió aparecer. Y fue a partir de ese sobre que todo cambió. Pero lo que nadie esperaba era lo que este sobre aún ocultaba. Un secreto familiar enterrado durante décadas. Uno que pondría en duda no solo el injusto encarcelamiento, sino también toda la historia de doña Leticia. Porque a veces, la justicia que no llega por las manos de los hombres, llega por el camino más inesperado. No creerás lo que descubrieron, ni quién estaba detrás de todo. Esta historia despertará tus emociones, tus convicciones e incluso tu fe en la justicia. Y como todas las historias que contamos aquí, no termina en lágrimas, sino en fuerza, valentía y transformación. Así que, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Haz clic en suscribirse, activa la campanita para no perderte las próximas historias y comparte esta historia con quien necesite escucharla. Porque a veces, la sanación comienza cuando el dolor de alguien encuentra un oído atento. Aquí, cada historia es más que una diatriba. Es un acto de memoria. Es una forma de justicia. Es resistencia. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, ninguna abuela será olvidada. Nos vemos en el próximo episodio y prepárense, porque lo que viene los dejará sin palabras.